400 voltios, 800 voltios... Mucho se habla últimamente de estos dos tipos de vehículos eléctricos, de que unos son mejores que otros, así que en este vídeo vamos a ver ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Así que venga, empezamos. Antes de continuar, si estáis pensando comprar un vehículo Tesla, ya sea un Model 3, un Model Y, un Model S, un Model X, considerad utilizar mi código de referidos, que os pongo por aquí abajo, también en la caja de descripción del vídeo, ya que os darán créditos tanto a ti como a mí, que podréis canjear por kilómetros de supercharger o por una serie de regalos que aparecen en lo que sería la web de Tesla. Venga, continuamos con el vídeo. Comencemos hablando de qué son vehículos de 400 voltios o de 800 voltios. Realmente hablamos de la arquitectura de su batería y de sus componentes. Básicamente, un vehículo de arquitectura de 400 voltios es aquel cuya batería tiene una tensión nominal en torno a los 400 voltios, es decir, puede ir desde los 360 voltios aproximadamente hasta los 450 voltios aproximadamente. Y de hecho todos los componentes están diseñados para trabajar con este tipo de voltajes. En caso contrario, que serían las arquitecturas de 800 voltios es aquellos vehículos cuya batería está configurada para trabajar en tensiones que están cercanas a los 800 voltios. Normalmente rondan los 600 y mucho hasta los 800 y poco voltios aproximadamente. Igualmente, el resto de componentes del vehículo tienen que estar preparados para ello. Y básicamente es que las pilas o las celdas de lo que sería la batería se agrupan de una manera o de otra, ya sea en serie o en paralelo, los diferentes módulos, para así conseguir esos voltajes y esos amperajes necesarios para que la batería pueda llamarse o denominarse que tiene una arquitectura de 400 o de 800 voltios. Y os preguntaréis, ¿y esto realmente en qué influye? Pues bueno, donde realmente impacta es en el proceso de carga rápida o ultra rápida. Las baterías de 400 voltios, al tener un voltaje menor, necesitan de mayor amperaje para así poder tener una potencia de carga superior, lo que estresa más la batería, ahora lo veremos. Y en el caso de los 800 voltios, al jugar con cargadores que digamos que entregan un voltaje muchísimo más alto, se puede con un amperaje ligeramente menor obtener potencias de carga muchísimo más altas de forma más sencilla. Vamos a enumerar las desventajas de la arquitectura de 400 voltios frente a la de 800 voltios. Recordemos que la arquitectura de 400 voltios a día de hoy es la más extendida en el mercado, es decir, hay un mayor número de vehículos eléctricos que utilizan este tipo de arquitectura. Así que vamos a ver cuáles son esas desventajas. Las tengo por aquí apuntadas, así que me veréis mirar la pantalla. Vamos a ello. La primera de ellas es que los cables necesarios para una arquitectura de 400 voltios, es decir, todo el cableado entre la batería, motor y diferentes sistemas, tienen a ser más gruesos, es decir, de mayor sección que los necesarios para lo que sería una arquitectura de 800 voltios. ¿Por qué? Porque al ir la corriente al circular a menor tensión necesita, tema físico, mayor sección para poder circular y que por temas de temperatura no rompa el cable o no derrita lo que sería el cable conductor. ¿Qué más? Bueno, justo por esto mismo, en la arquitectura de 400 voltios, los componentes suelen ser algo más pesados, menos livianos, necesitas más material. Recordemos, sección de cable más gorda, mayor peso en el vehículo, por tanto componentes algo más pesados. Además, como hemos comentado, el calor que se genera al circular la corriente por estos cables y hacia la batería, pues aumenta. Es decir, hablamos de necesitamos amperajes más altos, como hemos comentado antes, porque el voltaje es más bajo, y esto genera mayor calor tanto en los conductores como en lo que sería la propia batería. Sobre todo en los procesos de carga y descarga se genera un calor importante. Y esto obliga a que tengamos o necesitemos sistemas de refrigeración mejores o más eficientes. Son sistemas que necesitan enfriar adecuadamente todo el sistema de batería, trenes de transmisión, etc. Hay un último punto que también se suele dar como desventaja a los sistemas de 400 voltios y que ocurre en prácticamente la totalidad de vehículos que utilizan esta arquitectura frente a la de 800 voltios, a excepción de Tesla. Y es
lo que serían los tiempos de carga. Cuando tú conectas tu vehículo a una estación de carga ultra rápida, obtienes mejores tiempos de carga, por tanto, derivados de mayores potencias en vehículos de 800 voltios frente a vehículos de 400 voltios. Y simplemente un inciso o un recordatorio. A día de hoy, vehículos que utilizan arquitectura de 800 voltios, que ya se comercializan en el mercado, que ya se venden, que llevan tiempo vendiéndose, tenemos a marcas como Porsche, tenemos a Audi, tenemos al grupo Hyundai y Kia, que la verdad que con sus Ioniq y V6 están rompiendo el mercado, vehículos que están muy bien prestacionalmente y que utilizan arquitectura de 800 voltios. Enumeradas las desventajas, vamos a hablar de aquellas ventajas que tienen una arquitectura de 400 voltios. La principal, y sobre todo aquella que hace que a día de hoy la mayoría de vehículos sigan optando por este tipo de arquitectura, es el coste. Coste de fabricación, de diseño y de producción. Hablamos de que a día de hoy el estándar de 400 voltios es una especie de estándar de la industria de facto. Esto implica que hay multitud de componentes de terceros disponibles en el mercado y esto al fin lo que hace es abaratar costes de producción y por ende los fabricantes tienden a utilizar este tipo de sistemas diseñados para 400 voltios. Además, cuando utilizamos voltajes altos, digamos 800 voltios o más voltios, los componentes son muy sensibles a estos voltajes altos y ello implica que tengamos que diseñar con procesos de ingeniería componentes y materiales que resistan adecuadamente estos voltajes tan altos, lo cual nuevamente impacta en el coste de producción. Además, cuando hablamos de voltajes muy altos, implica que también tenemos que utilizar aislamientos mejores, más gruesos, sobre todo en la industria automotriz, que pensad que tiene unos estándares muy estrictos para ello. Estos conductores que tienen un aislamiento más grueso también implica que tienen mayor peso. Como veis, si una desventaja de los 400 voltios era que la sección de cable tenía que ser o es mayor, aquí nos encontramos con una sección de cable menor en el caso de los 800 voltios, pero un aislante mayor. Por tanto, digamos que una y otra se acaban medio contrarrestando. Además, hay otro problema añadido o derivado de utilizar arquitecturas de 800 voltios. Como hablamos justo al principio del vídeo, para obtener voltajes más altos tenemos que utilizar o distribuir las celdas en la batería en serie, ¿no? Digamos que ponemos más pilas en serie para obtener esos voltajes más altos. Al estar en serie, cualquier problema o rotura que pueda sufrir una de esas celdas que está en serie podría llegar a invalidar el módulo completo. Es decir, existe un riesgo mayor de que se invalide un módulo si falla una de las celdas frente a arquitecturas de 400 voltios que hacen un mix un poco diferente. Esto obliga nuevamente a soluciones creativas por parte de los fabricantes. Algunos de ellos utilizan lo que serían conversores DC-DC para transformar corrientes de 400 voltios en 200, o sea, en 400... me he liado, ¿no? Conversores DC-DC que lo que hacen es convertir de 400 a 800 voltios y viceversa. ¿Con esto qué tenemos? Pues bueno, tenemos nuevos componentes que hay que añadir, lo cual incrementa el coste, incrementa el peso del vehículo y demás. Como veis, no todos son ventajas. Como hemos comentado antes, la mayoría de los componentes de terceros a nivel industrial ya están diseñados para 400 voltios. Hablamos de conversores DC-DC, motores, compresores y demás componentes. Por tanto, si un fabricante quiere optar por una arquitectura de 800 voltios, muy probablemente tendrá que realizar su propio proceso de ingeniería y diseño de estos nuevos componentes. Así lo comentaba lo que es el CEO de Rivian, que venía a decir que ellos utilizan arquitectura de 400 voltios precisamente por esto, y que el día que la arquitectura de 800 voltios sea bastante extendida y por economía de escala haya mayor número de componentes y a mejores precios, ellos darán un salto a lo que sería esta arquitectura de 800 voltios. Y por último, hay un tema importante que no siempre se tiene en cuenta y es el tema del motor. Pensad que un motor que trabaje
con voltajes de 800 voltios asociado, hablamos a una batería también, de 800 voltios, necesita mejor aislamiento en su recubrimiento y por tanto tendrá peor rendimiento térmico que uno de 400 voltios. Además, la velocidad de giro del motor de 400 voltios es menor o tiende a ser menor que en un motor de 800 voltios. Me explico. Realmente el par motor de un vehículo, o mejor dicho, el par motor de un motor eléctrico, viene determinado por dos factores. Lo que sería el número de vueltas que da lo que sería el rotor dentro del motor y el amperaje que se le aplica. En la arquitectura de 800 voltios tenemos mayor voltaje y menor amperaje entregado. Por tanto, como contamos con un amperaje menor que en motores de 400 voltios, necesitamos el doble de vueltas, es decir, el doble de velocidad de giro del rotor para obtener el mismo par motor. Esto, al fin y al cabo, es una ineficiencia comparado con motores de 400 voltios. Es decir, motores de 800 voltios necesitan girar más veces para entregar el mismo par motor que motores de 400 voltios. Por eso no es de extrañar que algunos fabricantes opten por, pues nuevamente, lo que serían conversores DC-DC para transformar el voltaje de la batería de 800 voltios a 400 voltios y utilizar motores de 400 voltios en lugar de 800 voltios. Como veis, no todos son ventajas en lo que sería arquitectura de 800 voltios. Es cierto que el futuro son los 800 voltios o más voltios y que veremos pronto que la mayoría de los fabricantes van migrando a este tipo de arquitecturas. Y todo este debate, toda esta discusión de 400, 800 voltios, que menudo tostón os he soltado, no es más que para justificar mayores potencias de carga, cuando realmente el verdadero cuello de botella a día de hoy sigue estando en las propias celdas. Las celdas, la mayoría de las celdas, pilas si queréis llamarlas, ¿no? Cuentan con unos voltajes nominales que van entre los 3,5 voltios hasta los 4,2 voltios aproximadamente, ¿no? Cuando están vacías y cuando están llenas. Y que luego los fabricantes a día de hoy hacen encaje de bolillos, invierten un montón en diseño e ingeniería para ver cómo distribuyen esas celdas en módulos, en serie, en paralelo, para obtener el mejor rendimiento, es decir, la mayor potencia entregada, pero también la mayor capacidad o mayor potencia de carga sobre la propia batería, con sistemas de refrigeración más o menos complejos. ¿Dónde vendrá la verdadera revolución? No en las arquitecturas en sí, sino en las propias celdas. Así que el horizonte pinta interesante y esperemos estar aquí para verlo y que os lo pueda contar. Poco más, si os gustan este tipo de vídeos, algo técnicos, me gustaría que lo agradecierais con un like. Si no estáis suscritos al canal, aquí abajo podéis suscribiros. Y nos vemos en próximos vídeos. Venga, un saludo, hasta luego.